Hola a todos. Entonces, en este video básicamente lo que yo les voy a mostrar es cómo realizar programación con el Arduino utilizando Tinkercad. Entonces, en este caso es importante describir el hardware. Tenemos un sensor de temperatura, un TMP36, aquí un capacitor pues, para eliminar un poquito de ruido en la fuente de alimentación. Esto pues siempre es recomendable, aunque la señal que sale del Arduino es muy estable. Para este tipo de sensor es recomendable colocar ese capacitor entre la alimentación positiva y la tierra. Y aquí tenemos configurado pues el sensor. Básicamente la salida de este sensor es una salida analógica, por lo que vamos a leerlo desde un puerto analógico, el puerto A0. ¿Qué vamos a hacer con la temperatura? Pues básicamente lo que queremos es poder controlar este motor que podría representar un ventilador. Entonces, básicamente a partir de una temperatura, lo que nosotros queremos es aumentar las revoluciones, ¿cierto? A medida que aumenta la temperatura, nosotros queremos refrigerar el sistema que estemos controlando. Por ejemplo, básicamente el sistema de refrigeración de un procesador, en donde si uno trabaja a mucha velocidad y está pidiéndole mucho cómputo, entonces la temperatura se sube y asimismo el ventilador que está incrustado pues en el disipador empieza a elevar las revoluciones. Por eso es que uno siente como el ventilador empieza a sonar cuando uno empieza a hacer mucho cómputo, así mismo pues con los juegos de video que tienen un sistema pues similar. Tengamos temperatura y basado en esa temperatura pues se suben las revoluciones del motor para poder enfriar eh, digamos la placa de metal que está en la parte superior del procesador. Y si se baja pues una temperatura, tenemos una temperatura pues, por ejemplo en este caso yo lo establecí por debajo de temperatura ambiente, pues podemos mantener el ventilador apagado tranquilamente, aunque eso no es muy común que suceda. Generalmente los ventiladores se ponen a operar a bajas revoluciones pues para romper básicamente la inercia. Pero en este caso vamos a ponerlo a trabajar para una revolución, una temperatura superior o igual a 24 grados centígrados. En este caso, cuando es inferior, lo apagamos el ventilador básicamente y así funciona nuestro sistema. Con respecto al ventilador, ¿qué podemos decir? No lo podemos conectar directamente al Arduino porque estos motores o ventiladores tienen un consumo superior a 20 miliamperios. Además de ser una carga inductiva, lo que lleva mucho ruido al microcontrolador, que inclusive se puede bloquear. Y personas pues que han experimentado bastante pues con cargas inductivas sobre microcontroladores se han dado cuenta que uno al conectarlo directamente a los puertos empieza a tener comportamientos erráticos, como por ejemplo bloquearse, que es una de las más comunes. Entonces para eso tenemos que realizar una especie de aislamiento, tanto para no ir a quemar el puerto por el alto consumo de corriente de los motores, como para evitar el ruido electromagnético pues al tener una carga inductiva. Entonces utilizamos un transistor BJT, que básicamente la conexión es emisora tierra. La base está conectada al puerto PWM del Arduino. Los puertos PWM se marcan con esta virgulilla. Igual acá pues en la descripción de la placa se dice. Y el colector va a una terminal del motor, como lo ven ustedes acá. Y la otra terminal del motor va a la fuente. Y en este caso que es una batería de 9 voltios. Y la batería, el terminal negativo lo conectamos a la tierra del Arduino. Miren que tanto la tierra del Arduino como la de la pila o de nuestra fuente externa están conectadas a la misma tierra. A esto se le llama acople de tierras para poder tener la misma referencia de potencial eléctrico. Por último, entonces el componente que faltaría es este diodo que hay acá. Un diodo que eh, en muchos lugares y muchas personas lo llaman un diodo rueda libre porque una vez que se abre el circuito, queda una corriente almacenada en forma de campo magnético en las bobinas pues del motor. Entonces, para disipar la energía almacenada
en forma de campo magnético, requerimos un diodo que consuma esa energía y por eso se llama rueda libre, porque él es el que va a consumir esa energía residual para que cuando nosotros volvamos a activar el motor, la fuerza contraelectromotriz no nos dañe el dispositivo. ¿Listo? Entonces ya vimos la operación y ya expliqué lo que son las conexiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir a la parte del código, en donde voy a tratar de ser muy detallado de cómo es el funcionamiento de este sistema, que en realidad es muy sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? La descripción del funcionamiento como un comentario de múltiples líneas, asignamos una macro, que es básicamente esta macro, lo que nos quiere decir es que la salida del motor de corriente continua está asociada al puerto 5. Esto básicamente son umbrales de los valores leídos por el microcontrolador para las temperaturas entre 0 y 125 grados. ¿Por qué estos valores y no 0 y 125? Pues básicamente es porque el microcontrolador no entiende qué son 0 grados y qué son 125 grados. Como este sensor por variación de temperatura nos da es un nivel de voltaje, entonces con esta entrada analógica lo que nosotros vamos a medir es voltaje y ese voltaje el Arduino lo convierte en un valor numérico, el conversor analógico digital, y el valor numérico para 0 grados centígrados que lee nuestro sistema por el puerto analógico 0 es 104 y el valor de 125 grados es 358. ¿Cómo yo sé que eso es cierto? Entonces lo voy a mostrar más adelante la calibración, porque esto básicamente es la calibración. Por eso son macros de valor mínimo y máximo del sensor para estas temperaturas. Tengo una variable sensor value que es para almacenar el valor sensado de temperatura y lo que sería el valor del PWM para inyectarle al motor y poder cambiar las revoluciones. Asimismo, entonces establezco un valor dependiente porque yo tengo una relación entre el valor leído por el sensor y el valor de salida que yo le voy a inyectar al motor, que está entre 0 y 255. Ese es el valor, el rango de valores enteros que yo le puedo llevar a la salida PWM. Entonces esto básicamente es un escalamiento. Yo voy a escalar este valor de 104 y este valor de 358 para poder tener una respuesta que básicamente esté entre 0 y 255. Una vez que yo establezco este valor dependiente, entonces voy a irme al setup a configurar el puerto analógico 0 como entrada analógica. Voy a configurar el puerto serial para imprimir. Voy a establecer el modo del pin 5. Recuerden que esta macro se reemplaza por un 5 en tiempo de compilación. Entonces básicamente digo que el pin 5 lo quiero como una salida, que va a ser la salida PWM para el motor de corriente continua. En el loop, ¿qué hago? Entonces yo voy a leer el sensor. ¿Por qué dije que aquí se podía ver el valor de calibración? Miren que yo lo que voy a hacer es comentar la línea 37 y yo básicamente cuando construí el programa hice lo siguiente. Imprimí cada uno de los valores que me leían el sensor para identificar cuánto leía él a 0 grados centígrados y a 125, que fueron mis valores extremos para yo medir la temperatura, ¿cierto? Yo voy a medir temperatura entre 0 y 125. Entonces miren aquí que si yo pongo este sensor en 0 grados centígrados, miren que él me va a dar un valor de 102. Bueno, voy a recalibrarlo entonces para un valor de 102. Entonces voy a ponerlo en 102 medio para 0 grados centígrados el sensor, mírenlo ahí, y para un valor de 125 grados centígrados me da 358, el mismo valor de la macro que yo tengo acá, 358, miremoslo aquí. Por eso yo me doy cuenta que para el microcontrolador, por medio de la medida que nos da el convertidor analógico digital o el conversor analógico digital,
tengo estos valores enteros para esos niveles de temperatura, porque aquí básicamente hay que reescalar estos valores para yo tener una medida adecuada. Entonces, una vez que yo ya he calibrado el sistema, perdón, a través de los valores que me entrega el sensor, entonces yo debo establecer el valor del PWM. ¿Cómo lo hago? Pueden haber dos formas. Una es utilizar esta función map, que la voy a explicar posteriormente en otros videos, en donde yo el valor del sensor lo voy a establecer entre un valor mínimo y uno máximo, que ya lo establecí, que cuando yo lea 102, él me lleve un valor de 0 a esta variable valor PWM motor CC, y cuando yo encuentro un valor máximo, o sea 358, él lo escale y me dé un 255. Y esto hace casi que una ecuación de recta, como yo les voy a mostrar a continuación. Eso mismo es como yo hacer lo siguiente. Yo ya establecí la pendiente para hacer esta misma conversión que les acabo de describir, solo que para este caso yo establezco un valor que me va a permitir, o una ecuación por medio de la ecuación punto pendiente, que me permita que para estos valores que yo describí anteriormente tener una respuesta entre 0 y 255. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este valor yo lo calibré para que cuando tuviera una temperatura inferior a 24 grados centígrados, entonces, ¿qué hace este operador ternario? Esto se llama el operador ternario. Entonces, si yo tengo un valor inferior a 49, que básicamente en términos de temperatura son 24 grados centígrados, que recuerden que una cosa es la lectura del conversor analógico digital y otra la temperatura real, entonces yo le devuelvo un 0 al sistema para que él por debajo de 24 grados centígrados no encienda el ventilador. Y si supero ese umbral, entonces utilizo esta otra condición del operador ternario y le llevo el valor correspondiente con la respuesta de esa ecuación de recta, que es lo que me da una respuesta lineal en revoluciones con respecto a la temperatura. Y aquí lo imprimo. Acá voy a imprimir esos valores precisamente que van a estar entre 0 y 255. Por último, entonces el paso 3 que describo aquí, escribo en el puerto 5 el valor de PWM para aumentar o disminuir las revoluciones del motor. Entonces aquí el analog write, básicamente lo que decimos es al pin 5, que es la salida del motor de corriente continua o el puerto, le voy a dar un valor de PWM que va a estar entre 0 y 255. Entonces si yo lo ejecuto, voy a imprimir estos valores de PWM escalados con estas ecuaciones. Entonces si yo lo imprimo, miren aquí tengo un valor de 50 en PWM, o sea que casi el 20% del PWM, y si yo aumento la temperatura, naturalmente aumenta las revoluciones del motor, mírenlo ahí. Y él alcanza el máximo de revoluciones en 125 grados centígrados, que es cuando yo le llevo el PWM al máximo, o que el estado alto de esa señal está al 100% en alto. Mírenlo ahí. Así podemos determinar cuál es el valor, digamos, de revoluciones máximo que puede tener este motor para una temperatura de 125 grados centígrados. Naturalmente uno no lleva nunca a estos valores, o sea, no es deseable llegar a estos valores extremos, pedirle tanta corriente al motor, ¿cierto? O tanto trabajo. Entonces, pues valores aceptables, no digamos que la temperatura llega a 100 grados centígrados, porque pasar de 100, pues eh, ya pasar de 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua, pues siempre es bastante temperatura, ¿cierto? Entonces uno esperaría pues que eso llegue a valores, eh, digamos, un poco más decentes. Y miren que de acuerdo al valor de temperatura tengo un valor de PWM. Y si bajo de la temperatura que establecí como umbral, así esté en menos 40 grados centígrados, pues básicamente yo no voy a activar ese motor o ese ventilador básicamente.
Entonces espero haber sido lo suficientemente claro y específico. Cualquier duda o pregunta que tengan, pues estaré atento a responderla. Muchas gracias por su atención y asistencia y hasta una próxima.